Él viene pronto. Él viene pronto. Así es. Tú vienes pronto, Señor. Esperamos tu venida. Él es el alfa, mis hermanos, y la omega. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile conmigo. La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Así es, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Gracias, Jesús. Somos tu novia, somos tu iglesia, esperamos tu venida y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Ven, ven, dile conmigo. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Todos decimos ven, ven, dile ven, ven. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Le estás cantando a Él que venga? ¿Sí le estás diciendo que venga? Vamos a decírselo, ven, Señor. Somos la novia, el espíritu y la novia dicen ven. Queremos verte, Señor. Queremos irnos contigo. El que es santo, siga siendo santo. El que es justo, siga siendo justo. Así queremos vivir, Señor. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile a Jesús conmigo, ¿quién es? La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Piensa en esto, mi hermano. Y el que es santo siga siendo santo, y el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Aquí estamos, Señor, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Aleluya. Somos tu novia, somos tu iglesia y esperamos tu venida y con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Clama conmigo. Ven, ven, díselo a Él. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Vamos, que se oiga tu voz, mi hermano, en tus manos. Dile ven, dile ven, dile a Él. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, ven, oh ven, ven, Señor. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Una vez más, cántalo conmigo fuerte, díselo a Él. Ven, 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 Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven, Señor Jesús. Ven, oh ven, ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen ven. Aplaudamos así todos a Jesús que viene pronto, mis hermanos. Vamos a esperarlo con alegría. Vamos a esperarlo con gozo. Vamos a esperarlo alabándole. Vamos a esperarlo viviendo en santidad.
Te esperamos, Señor. Queremos verte ya. Ven, 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 ven. ¿Puedes decirle conmigo? Ven, 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 Señor Jesús. Dile conmigo, iglesia. Ven, 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 ven. Ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y clama a Él conmigo. Ven, 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 ven. El Espíritu y la novia dicen, ven, 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 Señor Jesús. Levanta tu voz y díselo. Ven, 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 ven. Oh, ven, 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 Señor Jesús. Ven, Señor, ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor Jesús. Clama conmigo a Él. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Tú y yo decimos ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven. Señor Jesús, díselo. Sí, 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 ven, Señor Jesús, en toda tu majestad, Señor, queremos verte. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Sí, 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 ven, Señor Jesús. Así es como la iglesia clama a Él. Ven, Señor Jesús. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Una vez más, gracias por conectarse con nosotros. Una vez más estamos aquí frente a la palabra del Señor. Gracias a los que se conectan a través del YouTube, a través del Facebook también y que nos siguen ahí en nuestros canales del YouTube y Facebook, también en SoundCloud. Y estamos aquí ya prestos, listos para la palabra del Señor de esta noche. Estamos aquí un viernes más compartiendo la sana enseñanza del Señor. Y si usted, ¿verdad?, ya tiene sus notas, tiene su Biblia, ¿verdad?, abierta, vamos a continuar, ¿verdad?, con enseñanzas individuales. Y para esta noche tengo la continuación de la última enseñanza del viernes pasado. El viernes pasado compartimos un tema llamado ¿Cómo enfrentar el pecado? Y hoy vamos a hablar de la segunda parte, ¿verdad?, de ese tema que estuvo muy bueno. Quiero utilizar el versículo, ¿verdad?, que utilizamos en la enseñanza pasada, Proverbios 28:13. Y en esta noche vamos a continuar viendo, ¿verdad?, cómo enfrentar el pecado. Creo que estas son una de las enseñanzas más esenciales, o ¿verdad?, una de ellas, claro dije. Y es importante aprender a cómo mirar el pecado, cómo entenderlo, ¿verdad?, cómo enfrentarlo, no ignorarlo, no menospreciarlo, no subestimarlo. Y ver el pecado por lo tal, ¿verdad?, cómo la Biblia nos enseña lo que significa pecado. Vamos a leer Proverbios 28, verso 13. Dice, las escrituras dicen así, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo lo leímos anteriormente en la primera parte de este tema. Y si nos damos cuenta, aquí este proverbio nos da una condición para alcanzar misericordia. ¿Cuál es la condición? Ahora, antes de explicar esa condición, debemos de hacernos un ejemplo cómo nos alcanzó la misericordia del Señor.
Bueno, sabemos que fue por la fe, creímos en el mensaje del Evangelio de salvación. Alguien vino a nosotros, nos presentó el plan divino y eterno de salvación del Señor. Y, ¿verdad? Si usted es cristiano, nacido de nuevo, entonces significa que usted aceptó al Señor como su único, valga la redundancia, Señor y Salvador. Entonces vemos que la misericordia nos alcanzó, alcanzamos misericordia por creer en el sacrificio perfecto de nuestro Señor en la cruz, el cual fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Murió por la paga de nuestros pecados, resucitó para que vivamos en justicia. Entonces, esas dos partes nos hablan de que creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, fíjense, si algún cristiano, una persona que haya recibido al Señor, acepta al Señor, pero continúa viviendo en pecado, una vida práctica de pecado, o no practica la justicia, está cortando por la mitad, así como una naranja, lo que significa el Evangelio, porque la muerte de Jesús habla de que al morir pagó por nuestra deuda. Pero luego el Evangelio habla de la resurrección, que nos enseña de que murió por la paga de pecados, pero resucitó para vivir en justicia. Nos hizo inocentes, justos ante Dios, pero al resucitar nos dio vida nueva. ¿Con qué fin? Para que vivamos en la justicia de su palabra. Entonces, ¿qué pasa con un creyente, ¿verdad? Un cristiano, podemos decir, que después de haber conocido al Señor, ¿verdad? A lo mejor dejó algunas cosas, a lo mejor dejó algunas prácticas paganas o pecaminosas y a lo mejor se jacta de decir, bueno, ya yo dejé esto, dejé aquello, pero le falta todavía continuar en el crecimiento de su madurez y formación de carácter. Entonces debemos de seguir y perseverar para poder practicar y vivir en la justicia de Cristo. Entonces aquí el texto nos habla de que hay una condición en Proverbios 28:13 que nos habla de que podemos alcanzar misericordia cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de nuestros pecados. Dice el que encubre sus pecados, es decir, puede haber alguien que haya cometido pecado, como David, ¿verdad? Encubrió su pecado, vino el profeta, pero vemos cómo David, ¿verdad? El padre de quien escribió este salmo, vemos cómo David, ¿verdad? Encubrió su pecado, y aquí es donde vemos la gracia de Dios. El profeta confronta a David por haber matado a Urías y haber adulterado con Betsabé. El profeta, ¿verdad? El profeta Natán lo confronta, pues David se arrepintió, ¿verdad? No solamente confesó, sino que se apartó y que alcanzó misericordia. Ahora, aquí nos damos cuenta de algo. Muchas veces, y creo que no tengo dudas de que hayan un sinnúmero grande de cristianos que después que recibieron a Jesús, ¿verdad?, hayan cometido, ¿verdad?, pecado y no lo hayan enfrentado con el carácter correcto o con la actitud correcta en este caso. Entonces, si no enfrentamos el pecado, ¿verdad?, como la palabra nos enseña, si no vemos el pecado como Dios lo ve, nunca podremos vencer el pecado, seremos vencidos por el pecado. Entonces aquí nos damos cuenta que el texto dice: el que encubre sus pecados no prosperará, no irá más adelante, no irá, su alma no prosperará, mas el que los confiesa, es decir, el que los reconoce y los saca a la luz ante Dios, y luego dice, y se aparta, significa arrepentimiento genuino, dice, alcanzará misericordia. En la noche de hoy estaremos mirando algunas preguntas que nos van a ayudar a ver el pecado desde otra perspectiva. En la enseñanza pasada estuvimos viendo algunos aspectos del pecado que nos van a ayudar, ¿verdad? Los que vieron la enseñanza pasada, si no la ha visto, les recomiendo que la vea. Nos van a ayudar estos aspectos que vimos del pecado a enfrentar el pecado con seriedad. Hablamos de que debemos entender el pecado de una manera clara y precisa para poder enfrentar el pecado con entendimiento y con responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede a una persona ya que aceptó al Señor y no entiende lo que es pecado, no entiende lo que significa pecar o las implicaciones y consecuencias del pecado? Bueno, utilizamos en la enseñanza pasada un ejemplo sencillo de que no es lo mismo pararse frente a un gato que pararse frente a un león. Yo recuerdo que hace unos años atrás fuimos a un parque de diversión
donde tenían lo que llaman safari, donde están los animales salvajes, ¿verdad? Y recuerdo que había como una lámina de plástico, ¿verdad? En inglés se llama plexiglass, ¿verdad? Como un cristal plástico, y detrás de esos cristales habían leones, perdón, creo que eran tigres, ¿verdad? Y recuerdo que yo mismo estaba, hace años ya, claro, estaba bromeando y me ponía de espaldas y me recostaba con la espalda en el plástico transparente, en el cristal allí. Y luego venía ese tigre como que me quería comer, ¿verdad? Pero aún con el cristal en el medio, fíjense, sentía uno terror de ese animal tan imponente, tan fuerte. Y el pecado, al ver nosotros algún gatito, ¿verdad? Podemos hasta cargar un gatito, pasarle la mano, no tendríamos la misma actitud al pararnos delante de un gato o de un león. Entonces aquí uso este ejemplo tan sencillo porque la palabra nos enseña que Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás viene a nosotros a través de una forma que parece muy atractivo. Satanás se nos presenta, como también el pecado, de una manera insignificante e inofensivo. Y nos damos cuenta que por esa razón muchos caen en el pecado, no porque no tengan, y estoy hablándole a cristianos, no porque no tengan la capacidad de enfrentarlo o vencer el pecado, sino porque negligentemente han descuidado el pecado y luego que se encuentran frente a él ya es muy tarde y ya no podemos vencerlo. El pecado no es algo, y hago este paréntesis, ¿verdad? Algo práctico. El pecado no es algo que lo debemos enfrentar en el momento que llega, sino que al vivir de una manera sobria y velando, ya estaremos preparados para cuando el pecado quiera acercarse a nosotros. Entonces es diferente, o sea, más fácil vencerlo, porque estamos ya, ¿verdad?, con las armaduras puestas y ya podemos enfrentarlo. Pero hay quienes viven dando pasos negligentes al punto de llegar al borde del precipicio, ¿verdad?, figurativamente hablando de pecado, y ya cuando están en ese borde ya no pueden hacer más nada. Entonces por eso es que debemos de vivir en justicia, velando y orando en todo tiempo para que cuando se aproxime el pecado podamos vencerlo. Le pongo un ejemplo muy práctico. Como creyentes tenemos familiares que no son creyentes, que no creen, algunos son ateos, algunos no han dado el paso de fe, etcétera. Pero tenemos conocidos, seres queridos, cercanos, que no son creyentes, ¿verdad? No viven en la palabra, no les interesa a Dios y de repente tenemos una reunión con ellos. Bueno, muchos creyentes, ¿verdad?, van de manera inofensiva y se reúnen con sus seres queridos que no son creyentes, pero antes de reunirse no oraron a Dios pidiendo sabiduría, pidiendo fortaleza, pidiendo al Señor que nos dé denuedo si tenemos que hablar del Evangelio, que no tengamos miedo, ¿verdad?, porque puede surgir el temor de hombres, de tenerle más miedo a la gente que el no predicar el Evangelio y faltarle a Dios. Entonces, en todo momento vamos a vernos frente a una situación donde vamos a ser tentados a pecar, ya sea pecados, ¿verdad?, de adulterar, mentir, robar, o pecados de no pararnos firmes como creyentes genuinos. Vamos a ver un ejemplo en la carta de Primera de Juan. Vamos a ver lo que el autor de la carta Primera de Juan, el apóstol Juan, aquí nos enseña. Esto que vamos a leer va a parecer un poquito contradictorio. Y dije la palabra va a parecer, ¿verdad? Vamos a decir aparentemente contradictorio. Pero al leer el texto con detenimiento, vamos a ver aquí algunas explicaciones de este texto y una verdad bíblica que muchos saben, pero no la tienen arraigada de manera ordenada en su corazón. Y muchas veces cuando no tenemos, nada más permítame aquí que, nada más que a veces veo que está el volumen un poco alto, no sé si les chilla un poco allá, pero este texto continúa aquí en 1 de Juan 1, versículo 6. Aquí vamos a ver una aparente contradicción, ¿verdad? Y dije aparente. Y fíjense lo que dice Juan en 1 de Juan 1, verso 6. Vamos a leer el texto y vamos a ver aquí algunas aparentes contradicciones. Ahora usted mismo, si es cristiano, se va a dar cuenta de que aún siendo cristianos, todavía pecamos, ¿verdad? Y muchos, incluso les daría temor decir eso, ¿verdad? Ya sea, por lo menos a mí, cuando yo digo que seguiré pecando, me da un poco de temor,
porque no sé, ¿verdad?, en qué tipo de pecado voy a fallar. Esa actitud hace que uno se cuide más, que uno esté más velando, más en la palabra, no andando, ¿verdad?, despistados, porque como vamos a volver a pecar, queramos o no, eso nos debe conllevar a ser más estrictos en estar siempre a la defensiva espiritualmente hablando, así como un soldado en terreno enemigo. Y en 1 de Juan 1, verso 6, fíjense lo que dice el apóstol. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si nosotros decimos, yo tengo una relación con Dios, yo, ¿verdad?, hablo con mi Dios, y Dios me habla y yo estoy con Dios. Eso es lo que significa comunión con Él, comunión con Dios. Y luego dice, y andamos en tinieblas, mentimos. Fíjense lo que está diciendo el texto. Si yo digo de boca, tengo una relación con Dios, pero mi estilo de vida es andar en tinieblas, es decir, no andar en justicia, dice el texto, y mentimos, dice al final del 6, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces fíjense, no importa lo que alguno diga, no importa lo que diga, es cómo vive que define si está con Dios o no. Dice el verso 7, pero si andamos en luz, es el contraste, como Él está en luz, es decir, si yo digo que estoy con Dios, la evidencia es que debo andar en luz. Y vamos a ver qué significa andar en luz en un momento. Dice, tenemos comunión unos con otros, y luego fíjense el efecto simultáneo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense lo que dice el texto, y fíjense la palabra en el principio del verso 7, si andamos, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta que este verso 7, dice, si andamos en luz, entonces tendremos comunión con los hermanos que también andan en luz. Dice, y al vivir en luz, caminar en luz, andar en luz, dice que la sangre de Jesús de manera simultánea. Al yo andar en luz, la sangre me va limpiando. ¿Qué limpia la sangre? Aquí la sangre es espiritualmente, el corazón caído de cada persona, aún siendo creyente. Dice el texto más adelante, verso 8, si decimos, ahí está otra vez, si decimos que no tenemos pecado, es decir, ya yo soy perfecto, ya al el Señor perdonarme, ya no hay pecado en mi vida, ya yo ando perfecto. Bueno, es una mentira. Dice el texto, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora fíjense lo que dice el 8. Si yo digo que no tengo pecado, ¿verdad?, que en mí no hay pecado, el texto no está diciendo que está hablando de un pecado como en la manera así como de Acán cuando se robó o tomó del anatema que no debió tomarlo y luego lo escondió. No se está refiriendo a ese tipo de pecado como Judas, que estaba ya de manera voluntaria traicionando al Señor. Se está refiriendo a aquellos creyentes que posiblemente pueden pensar que ya son perfectos en el Señor y que ya no tienen pecado, que quienes pecan son los del mundo. Y esto puede ser una actitud o puede ser una posición. ¿A qué me refiero? Podemos actuar como si no tenemos pecado o podemos tener una posición de creer como que no tenemos pecado. Y las dos, dice el texto, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense ahora la tercera parte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué Él es fiel? Porque prometió. ¿Por qué dice que es justo? Porque Cristo murió. Dice, limpiarnos de toda maldad. Es importante esa palabra, toda maldad. No se olvide de esa palabra. Toda nos limpia y nos perdona toda maldad. Ahora, dice que nos perdona, antes de avanzar, el verso 9 dice, es justo para perdonar nuestros pecados, aquí habla pecados cometidos, pero luego dice, limpia nuestra maldad, está hablando de la actitud y condición del corazón. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, escucha bien, ¿qué sucede cuando pecamos? O sea, ¿qué sucede con un creyente cuando peca? Muchos de nosotros necesitamos entender qué sucede cuando cometemos pecado. Sin ninguna duda, seguiremos pecando hasta el fin de nuestros días. Pero cómo debemos enfrentar el pecado es lo que estamos preguntándonos. Vamos a hacernos una pregunta para hacer una separación. ¿Qué diferencia hay entre un creyente que vive en pecado y un creyente que peca porque todavía es humano, porque todavía es terrenal, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre dos creyentes? En uno que peca, vive de manera deliberada pecando,
Y voy a explicar a qué me refiero con pecar deliberadamente. Pero otro creyente que peca no porque practica el pecado, sino porque es humano. Se equivoca, falla, se debilita, se desanima, etc. Pasan cosas así en el camino cristiano. Bueno, cuando me refiero al creyente que peca deliberadamente, espero que no piensen que estoy diciendo al que roba, mata, adultera, tiene 5 mujeres, etc. No. Me estoy refiriendo al cristiano que vive desconectado de la palabra práctica de Dios. A eso es lo que se refiere el autor de Primera de Juan, aquí Juan, cuando dice los que andan en tinieblas. Y no se está refiriendo a los del mundo, se está refiriendo a creyentes, porque los del mundo ya están en tinieblas y no tienen otra opción. Entonces, si la advertencia es para los que pueden andar en luz, que no anden en tinieblas, entonces quiere decir que le está hablando a creyentes. Ahora bien, es imposible engañar a Dios, ¿verdad? El Señor claramente sabe quiénes viven en pecado o quiénes pecan por imperfección, pero es muy diferente vivir en el Espíritu y pecar que vivir en la carne y pecar. Y usted, espero me haya escuchado lo que dije, es diferente vivir en el Espíritu y pecar que vivir en la carne y pecar. Y usted diría, bueno, yo pienso que el que vive en el Espíritu no peca. Bueno, los apóstoles, los discípulos vivían en el Espíritu, era su estilo de vida. Pregunto, ¿pecaban todavía? ¿Sí o no? Bueno, obviamente, claro. Entonces, ¿qué significa que podemos vivir en el Espíritu y también pecar? Significa que al caminar en la palabra de Dios, como estamos siendo procesados y vamos en una perseverancia progresiva, todavía fallamos, aún en el intento de agradar a Dios de manera perfecta. Pero hay otros que están desconectados de la palabra, no están en la palabra, no están en la oración, no viven en adoración y luego pecan. Ese peca de manera diferente, está viviendo en pecado, no fue que pecó erróneamente. Bueno, el verso 7 de Primera de Juan 1, fíjense lo que dice el verso 7, dice, pero si andamos en luz. ¿Qué significa andar en luz? Miren, estos textos son complejos porque su traducción o su interpretación, es la palabra, depende del contexto de todo el libro. No podemos tomar el libro, el Primera de Juan, y leer un verso y esperar que vamos a entender lo que significa. Dice el verso 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Ahora, aquí dice dos cosas. Número uno, al que anda en luz, ¿verdad? Pero fíjense que el texto dice, si andamos en luz, simultáneamente esa luz, si andamos en luz, para explicarlo mejor, significa que la evidencia de andar en luz es comunión con los hermanos que también andan en luz, no con cualquier hermano, porque las tinieblas y la luz no tienen nada que ver. Entonces, cuando uno anda en la palabra, ¿verdad?, un cristiano y otro cristiano andan en la palabra, hay comunión porque los dos están siendo movidos por el Espíritu y la palabra de Dios. Dice la palabra en este verso que de manera simultánea la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿significa que en este estilo de vida nunca vamos a pecar? Claro que no. ¿Qué significa andar en luz aquí? Significa vivir una vida práctica de la justicia de su palabra, reconociendo nuestra debilidad y pobreza espiritual. Fíjense lo que dije. Andar en luz significa vivir una vida práctica de la justicia de su palabra, reconociendo nuestra debilidad y pobreza espiritual. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos, ¿verdad? Al Espíritu Santo se le da el nombre griego de Parakletos. La palabra para en griego significa algo que está a tu lado, ¿verdad? Entonces significa, en otras palabras, que la salvación no consiste en que Dios nos ha dado, ¿verdad?, una vida completamente perfecta. No, la salvación consiste en que nos ha dado, en cuerpos imperfectos, nos ha dado su Espíritu perfecto que nos ayuda en nuestro caminar. Pero en el caminar con el Espíritu es donde vamos siendo transformados a imagen de Cristo, en carácter, no en cuerpo externo. No, o sea, no es como que vamos a rejuvenecer el cuerpo externo. Voy a explicar un poco más detalladamente. Imaginemos a una persona que depende de muletas, ¿verdad? Un hombre que las piernas no le funcionan, depende de sus muletas.
Ahora, este hombre, suponiendo que esté en una esquina, ¿verdad? Tirado, ¿verdad? Arrojado en el suelo, no tiene cómo pararse porque es inválido, y alguien le trae 2 muletas. Le dice, mira, para que te puedas mover. Entonces, este hombre toma esas muletas y es dependiente totalmente de esas muletas. Ahora, se dan cuenta que aunque puede caminar, todavía está cojo. Todavía se puede caer, todavía puede falsear y caer o soltar una muleta, caerse, pero su anhelo no es caerse, su anhelo es caminar hacia adelante y las muletas le ayudan. El Espíritu Santo funciona como un paracletos para nuestra vida, la cual nos ayuda a caminar en el Espíritu, nos ayuda a caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa es la idea de andar en luz. Andar en luz significa caminar con el Espíritu, aun siendo nosotros imperfectos. Al vivir en obediencia, el Espíritu de manera simultánea nos va transformando de manera progresiva. El mismo texto dice, si andamos en luz, su sangre nos limpia. ¿De qué nos está limpiando? De pecado, porque todavía tenemos pecado, todavía pecamos. Quiere decir, en otras palabras, que aún practicando la justicia de Dios cometeremos pecado. Es decir, en la práctica de lanzar la flecha fallaremos. Pero Dios mira si somos constantes o no en lanzar la flecha para darle al blanco. Eso es lo que Dios está mirando, no tanto en qué tan perfectos somos, sino qué tan persistentes somos. Es decir, Dios está mirando nuestra continuidad, perseverancia y progreso, no tanto qué tan perfectos somos, porque no somos perfectos, Cristo es perfecto. Ahora bien, andar en luz también, otro ejemplo otra interpretación que también significa, es vivir unidos a la vida de Dios, la cual produce frutos de vida en el creyente. Por consiguiente, la causa es que tengamos comunión con los que también andan en luz. Y eso es lo que significa aquí andar en luz. No significa que ya al andar en luz ya jamás no pecaremos o andaremos de manera perfecta. No. Aquí si se dan cuenta, el autor de Primera de Juan se está refiriendo a pecar de una manera diferente, ¿verdad? El verso 8 de Primera de Juan 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, ¿por qué dice el texto que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad, el Espíritu y la palabra no están en nosotros? Bueno, porque el Espíritu fue dado al creyente para capacidad, para que pueda vivir espiritualmente en Cristo, para dirección de lo que significa vivir en verdad o andar en la verdad, y para regeneración del corazón caído. Entonces el Espíritu nos ayuda a caminar en verdad, el Espíritu nos ayuda a entender, a caminar en la verdad, a caminar en la vida de Cristo, la vida de Dios, pero también nos ayuda a regenerar nuestro corazón, nos transforma. Entonces por eso el texto dice, si decimos que no tenemos pecado, si no tenemos pecado, entonces ¿para qué el Espíritu, para qué la palabra? El verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, está asumiendo que el creyente va a pecar. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, quiero que noten lo que dice el verso 9. Cuando nosotros, y yo creo que hay un problema entre creyentes, entre cristianos, en el confesar pecados. Miren, imaginemos que, por ejemplo, usted anda buscando, y digo esta palabra figurativamente, depresivamente anda buscando un trabajo, ¿verdad? Y usted tiene meses y meses buscando trabajo y se le están acumulando las facturas de la casa, la renta, la electricidad, etc. De repente usted consigue un trabajo y su actitud es de abrazar ese trabajo porque no tenía y los trabajos están difíciles. Ahora, imaginemos que al obtener este trabajo, el primer día, ¿verdad?, te equivoques y tengas que ir a la oficina y reportarte por un error que cometiste, ¿verdad?, en la computadora, por ejemplo. Bueno, ¿cuántas veces te gustaría ir a reportar un error de algo que hiciste mal? Bueno, me imagino, humanamente hablando, que ningún empleado quiere ir delante de su jefe y una y otra vez decirle cuántas veces se equivoca. Bueno, ¿por qué entonces cuando pecamos, ¿verdad?, y decimos confesar, se nos hace tan fácil volver al pecado? Porque al pecar no nos damos cuenta que le estamos fallando a Dios. No nos damos cuenta que nos está haciendo daño el pecado a nosotros. No nos damos cuenta que no estamos avanzando a la velocidad espiritual que el Señor quiere.
Entonces, el confesar es algo práctico que nos ayuda a cada vez más pecar menos y menos y menos y menos. Cada vez que peco, debo darme cuenta que le fallé al Señor. Pequé primeramente, como dice José, contra mi Dios. Como cuando Natán el profeta le confronta a David, David dice, he pecado contra mi Dios. Entonces lo primero es que si decimos amar a Dios, yo creo que pecar debe ser algo en nosotros que odiemos, porque Dios odia el pecado, su Hijo murió por causa del pecado, por consiguiente, el creyente debe odiar el pecado. Y cada vez que vayamos delante del Señor a pedirle misericordia, perdón, confesar nuestros pecados, va a crear tanta carga en nuestro corazón que vamos a tener más cuidado al pecar. Vamos a tener más cuidado en no pecar. Bueno, por eso el texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos. Ahora, no debemos de tomar ese texto como si fuera, como que te dan una tarjeta de gasolina ilimitada y antes de tener esa tarjeta medías las millas que corrías en tu carro o kilómetros, depende de donde usted es. Y decías, no puedo ir muy lejos porque no tengo casi gasolina. Pero algunos ven esa tarjeta ilimitada de gasolina y dicen, no, vámonos a Canadá, vamos a California manejando, no importa, es ilimitada la tarjeta. Eso se llama desconsideración. Entonces, el hecho de que la sangre sí nos limpia de todo pecado, el hecho de que el Señor sea fiel y justo y nos perdona, no significa que por eso le vamos a dar rienda suelta a la carne. El verso 10 termina diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ahora fíjense, ¿por qué decía que estos textos tienen una aparente contradicción? Porque parece como que el texto debe decir que los que andan en luz son los que no pecan. Y uno diría, a lo mejor debería decir eso. Pero no, aquí la idea es que Dios ha salvado a pecadores. ¿En qué manera lo ha salvado? Bueno, primeramente le perdonó, aquel que aceptó a Cristo le perdonó sus pecados cometidos pasados, ¿verdad? Pero en ese momento le ha dado un espíritu nuevo, el espíritu que cada creyente tiene, para que pueda recibir los recursos espirituales de Dios y poder vivir una vida práctica en el espíritu. Pero adicional a eso, Dios ha puesto su propio Espíritu Santo en cada creyente. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos mueva, dice la palabra, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene. ¿Por qué dice eso? Porque pedimos mal. Siempre que vamos delante del Señor queremos pedirle algo para mí, para mi gloria, mi plan, mi futuro, y todo es centrado en el ego. El Espíritu nos ayuda a pedir como conviene, produciendo la oración y la petición que se alinea al plan de Dios. Bueno, el autor de esta carta está asumiendo que el cristiano sabe que es pecador y seguirá pecando hasta el fin de sus días. Pero a la misma vez está aclarando que aún siendo pecadores cristianos, no nos está dando libertad para vivir en pecado. Todo lo contrario. Se está refiriendo al cristiano que cada vez que ensucia sus pies, enseguida se los lava. No el cristiano que se ensucia los pies y dice en su corazón, todos tenemos los pies sucios. Fíjense, hay una negligencia al pecar, pero hay unos que pecan porque son humanos, porque somos imperfectos. Miren, si Dios espera que nunca pequemos, como creyentes aún, nunca diría que debemos de perdonar al hermano que nos ofende 7 veces al día. Si tu hermano te ofende aún 7 veces y viene de ti a pedirte perdón, perdónalo 7 veces. Entonces está diciendo que un cristiano puede pecar hasta 7 veces al día, hasta más. Pero Dios está mirando nuestra dedicación, está mirando nuestra ocupación, hacia dónde se dirige el corazón, detrás de qué vivimos. Y yo no tengo ninguna duda, ¿verdad? Y espero no estar equivocado, de que cuando la Biblia habla de la gran apostasía, se está refiriendo a cristianos que no van directo a la perseverancia en parecerse más a Cristo, sino cristianos que sí se congregan, tienen Biblia, quizás la estudian, van a la iglesia, todo eso, pero su anhelo en sí o su meta a alcanzar no es parecerse a Cristo. Y cuando venga todo lo que va a suceder en el futuro, el cual promete una gran apostasía, una mayor parte de la iglesia apartarse del Señor, entonces dentro de ese grupo estarán aquellos que tienen su mirada puesta en este mundo, aún siendo creyentes.
Entonces vemos que la vida cristiana consiste, la meta central es alcanzar a Cristo en carácter. Esa es la idea. Vemos aquí Lucas 17, verso 1. Vamos a leer este verso. Jesús dice algo aquí, ¿verdad?, que debemos de poner mucha atención. En Lucas 17, versos 1 y 2, fíjense lo que dice. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible. ¿Qué está diciendo con esa expresión? Jesús está diciendo que como seres humanos todos vamos a fallar. En el mundo seguirá habiendo personas imprudentes, personas imperfectas, personas llenas de maldad, etc. Estamos en el mundo. Dice, mas hay de aquel por quien viene. Entonces aquí hay dos partes que nos deben de dar temor. La primera parte que dice que es imposible que no venga tropiezo, nos prepara. Jesús dice esto para preparar nuestro corazón, de que les dice en otras palabras, espérenlo, van a venir situaciones, espérenlo, prepárense para cuando llegue. Pero por otra parte ahora enfrenta al que causa estos tropiezos y le dice, es mejor, dice, mejor le fuera, al verso 2, que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren, aquí nos damos cuenta de un principio que Jesús le está dejando saber a sus discípulos. Más adelante le dice, Señor, aumentanos la fe, porque se dieron cuenta que perdonar al prójimo tantas veces y tantas veces, una y otra vez, era algo imposible para el hombre cumplir. Por eso le dijo, aumentanos la fe para tener más poder para perdonar. Aquí nos damos cuenta de algo. Jesús, por un lado, dice, va a venir, el tropiezo viene, nos vamos a equivocar. Muchas veces le he dicho a algunos hermanos, desafortunadamente algún día los voy a ofender. No porque lo estoy planificando, no porque quiero, sino porque soy imperfecto. Algún día voy a decir algo que alguien se va a molestar. Espero que eso no haya salido de un corazón negligente y despistado en mi caso. Pero yo sé, y esto aún diciéndolo me duele, me voy a equivocar. Al decir esto, nos preguntamos, ¿debería yo de tomar una actitud de descanso porque me voy a equivocar? ¿O más bien de prevención para no equivocarme, aún sabiendo que me voy a equivocar? Bueno, eso nos da más, a tener más cuidado, ser más despiertos en saber que podemos equivocarnos, incluso nos prepara. Entonces Dios ahí mira al que toma eso como una excusa para pecar o aquel que se cuida más para no pecar. Ahí lo ve el Señor. Y ya cuando el que se cuida peca, bueno, alcanza misericordia. Quiero que veamos otro texto, Juan 13, versículo 10. Vamos a Juan capítulo 13, verso 10. Y aquí Jesús, en el contexto del verso que voy a leer, es cuando Jesús decide lavarle los pies a los discípulos. Y al lavarle los pies les deja un principio, ¿verdad?, increíble. Y lo que hace esta acción, lo que lo hace tan grande es quién lo hizo. El creador del universo, de la tierra, de los animales, plantas, seres humanos, viene en forma de siervo. Y al tomar la toalla y se la pone en la cintura y se postra a lavarle los pies a sus discípulos, está tomando la posición de lo que en griego se conoce como doulos, es una palabra griega, doulos, que se refiere a un esclavo que fue comprado por un amo para que haga todo lo que le pida. Es ese esclavo que estaba a la entrada de una casa para que cuando llegara la visita le lavara los pies. Y Jesús tomó ese empleo, por así decir. Estos discípulos estaban matándose en el sentido, ¿verdad?, de peleándose, a ver quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda del rey. Y Jesús está aquí lavándole los pies. Y por eso les da el principio, ¿verdad? El siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor hizo esto, ¿cuánto más el siervo? Y aquí vemos en Juan 13, versículo 10, fíjense lo que dice. Jesús le dijo, aquí Pedro, un poco de contexto de lo que voy a leer. Pedro, cuando Jesús se postra delante de Pedro para lavarle los pies, Pedro le dice, Señor, tú no me lavas los pies a mí. Y luego el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y luego le dice, no me laves solamente los pies, sino entero. Y Jesús le dice aquí, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Dice, pues está todo limpio.
y vosotros estáis limpios, o limpios estáis, aunque no todos, y ese no todos era referente a Judas Iscariote. Pero fíjense lo que Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Bueno, es un ejemplo figurativo de que la salvación consiste, según la profecía de Ezequiel, dice Ezequiel 36:25, esparciré agua y los limpiaré de toda inmundicia, de todo ídolo, y les limpiaré el corazón, les daré un corazón nuevo, etc. Es lo que le dice a Nicodemo en Juan 3, si no naces del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino o entrar en él. Y le habla de la limpieza que recibimos cuando conocemos al Señor. Si usted cuando aceptó a Cristo, el día que lo aceptó, no hubo un cambio 180 en su actitud, en su deseo, etc. Nada más usted dijo, yo dejé esto, ya yo no hago esto, pero sigue igual su carácter y su actitud y su búsqueda en la vida, a lo mejor no ha nacido de nuevo. Y eso sería otro tema. ¿Por qué digo esto? Porque el nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza que en ese instante comienza un conflicto interno, porque el espíritu ahora que produce el deseo de hacer la voluntad de Dios está contra tu carne y la mía. Y estos dos se oponen y hay guerra interna en el corazón. Y esto aunque no somos perfectos en el momento que aceptamos a Cristo, comienza el conflicto interno. El deseo del ego y el deseo del espíritu comienzan allí, ¿verdad?, a tener un conflicto. Bueno, aquí Jesús le dice, el día que ustedes me siguieron, por fe yo los limpié completo. Pero como se van a quedar en la tierra, ¿verdad?, espiritualmente hablando, se van a ensuciar los pies, es decir, van a volver a fallar. Y por eso dice, el que está todo limpio no necesita lavarse más que los pies nada más cada día. Dice, si no necesita solo lavarse los pies. ¿Por qué? Porque estamos caminando en una tierra sucia, entiéndase figurativamente un mundo caído, donde todavía tenemos tendencias pecaminosas, y aquí viene esta parte donde Jesús le dice, ustedes están limpios ya yo los limpié, le limpié el corazón, pero solamente lávense los pies. Cada día que salgan tienen que confesar, tienen que andar en servicio para que sus pies también sean limpiados. Bueno, aquí hay dos terminologías griegas o términos griegos para la palabra limpio y lavar, ¿verdad? O la misma palabra lavar se entiende con dos términos. El que está lavado es la palabra que le dices, el que está limpio. Esta palabra limpio se usa con un solo acto y se encuentra en tiempo pasado en este verso. Es decir, cuando Jesús le dice el que está lavado, se está refiriendo a uno que ya fue lavado en el pasado y fue un solo acto, ¿verdad? Está en tiempo pasado y habla de la limpieza profunda del corazón espiritual que hemos recibido en Cristo. A eso se refiere Jesús, el que está todo lavado. Mientras que la palabra lavar, la de lavarse los pies, tiene el sentido de lavar algo de manera continua, algo que se está todo tiempo lavando. Ahora, escúcheme bien, aquí viene la parte importante. Cuando alguno peca, fíjense, vamos a decir, ensuciarse los pies significa pecar otra vez. ¿Cómo enfrentamos o cómo manejamos cada vez que pecamos? De repente ofendes a alguien palabras, ¿verdad?, y te das cuenta, o te lo dicen o el Espíritu te confronta. ¿Cuál es la actitud ante ese pecado cometido? ¿Nos vamos de frente al suelo delante del Señor? ¿Nos sentimos compungidos por haber ofendido a Dios? Confesamos con reverencia, con humildad, pedimos misericordia y le decimos, Señor, te pedimos misericordia de que me perdones, Señor. Y la actitud de confesar lleva consigo juntamente no volverlo a hacer. Miren, muchas veces podemos cometer un pecado y no sentir nada. Nada más porque el Espíritu nos recuerda, confesamos como quien dice para cumplir, ¿verdad? Me equivoqué, bueno, Señor, perdóname, ¿verdad? Todo el mundo se equivoca. Esa actitud no siempre alcanza misericordia. Y a veces ignoramos que aún siendo creyentes, aún haber sido lavados en el pasado, en la salvación que recibimos, ignoramos de que podemos enfriarnos o caminar hacia la frialdad y apostasía. ¿Cómo es que van a apostatar, según la palabra dice en 2 de Tesalonicenses? ¿Quiénes son? Los que una vez creyeron se van a apartar. Apostasía es dejar la fe. ¿Cómo la van a dejar? Porque van a ir caminando en dirección al pecado y no en dirección a la justicia.
pastor, ¿cómo camina un cristiano en dirección al pecado cuando cada vez que peca o cada día que pasa no va creciendo en la sensibilidad de no pecar? No va creciendo en el dolor al cometer el pecado. No va creciendo en cuando al pedir perdón después de pecar, cualquier tipo de pecado que sea, grande o pequeño, según algunos dicen grande o pequeño, pero pecar es pecar, al crecer en cómo nos sentimos ante Dios y venir delante de Él de manera humilde. Acuérdense del fariseo y el publicano. El fariseo puesto de pie, Lucas 18, dice, gracias Señor, ¿verdad? Que no soy como este pecador. Mientras que el pecador dice que estaba lejos, con la cabeza abajo, dándose en el pecho, y habla de actitud. Dice, Señor, ten compasión de mi pecador, ¿verdad? Bueno, ¿quién dice Jesús allí? ¿Quién se fue justificado? El que pidió perdón, que ni siquiera pidió perdón el fariseo, le estaba dando gracias a Dios por su, ¿verdad?, perfección. Dice Jesús, este publicano se fue a su casa justificado, perdonado, inocente de sus pecados por cuanto humildemente, vamos a decir, confesó. Ahora, recuérdense quiénes son estos dos. A uno se le llama pecador de sobrenombre en la Biblia y el otro fariseo era el líder religioso de Israel. Uno vivía, entre comillas, en una vida práctica religiosa, el otro aparentemente vivía una vida práctica de pecado, pero cuando los dos venían delante del Señor, ¿cuál era la actitud del publicano y la actitud del fariseo? Entonces aquí es donde vemos que no es lo mismo uno que trabaja sacando petróleo, quien se ensucia con un aceite negro, que otra persona que trabaja en una oficina encorbatado o con un vestido muy elegante, debajo de un aire acondicionado, en un escritorio con una silla muy cómoda. Cuando estos dos llegan a casa y se van a bañar, es muy diferente. O sea, en la manera que se bañan es muy diferente. Bueno, el pecado es como ese petróleo negro, ese aceite quemado negro, espiritualmente hablando, que queremos cada día sentir asco por el pecado, cada día crecer y molestarnos cuando cometemos pecado. Y si me permiten, les explico que una de las evidencias de que estamos creciendo y madurando es al ver más y más y más el pecado de manera más sensible. Claro, debemos de ser misericordiosos porque eso nos puede llevar a ser más jueces al ver tanto el pecado, al fijarnos tanto, siempre enfrentarlo con misericordia. Bueno, cuando Jesús le dice a Pedro, ya están todos limpios, ¿quién es el que está todo limpio aquí? ¿Verdad? ¿Qué significa? Bueno, se está refiriendo que el Señor nos ha dado un corazón nuevo, entiéndase, un espíritu nuevo. Ese espíritu que ahora habita en el creyente, no me estoy refiriendo al santo, sino al espíritu de cada creyente, esa nueva naturaleza que tenemos, según 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Se está refiriendo al espíritu que recibimos, a la resurrección espiritual. ¿Cómo sabemos que hay una resurrección espiritual? Porque Efesios 2 dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, la palabra utiliza figurativamente que también morimos con Cristo en el pecado. Cristo murió por el pecado, nosotros morimos al pecado. Cuando Cristo resucita, nosotros recibimos un espíritu, aparte del Espíritu Santo. Bueno, esa es la parte donde Jesús dice, esa parte del creyente está perfecta, limpia, no tiene pecado. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos el espíritu, pero tenemos la carne. Podemos andar o en el espíritu, que es su palabra, o podemos andar en la carne, el cual es nuestra voluntad, nuestro ego, nuestros deseos terrenales. Entonces, cada vez que yo camino en el espíritu, estoy caminando en santidad, estoy caminando en su palabra, en su perfecta voluntad. Pero cuando me desconecto del espíritu y ando en la carne, la voluntad de la carne, dice Efesios 2, ando en desobediencia, ando guiado por el príncipe de este mundo, aún siendo creyente. Efesios 2 lo explica. Entonces aquí cuando le dice a Pedro, ustedes están todos limpios, se está hablando a esa parte espiritual que ellos ya tenían por haber recibido a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que lavar a diario? Jesús dice, nada más se tienen que lavar los pies. Bueno, nuestro corazón se limpia, pero también se ensucia. Miren, ¿cuántas veces? A mí me ha pasado. Hay veces que he escuchado alguna, vamos a decir, alguna canción. Entré a una barbería, una tienda y tenían la música a todo dar. Y de repente hay una música bien perversa, bien sucia,
que es imposible oírla, porque estoy comprando algo allí y tienen esa depravación en la música ahí, ¿verdad? ¿A cuántos le pasa que al salir de ahí casi mente se le queda como pegado el mensaje de esa música y usted quisiera como arrancárselo de la cabeza y no se puede? Eso sí significa ensuciar el corazón. Claro, no pecamos al oír eso, a menos que lo disfrutemos, sino que se ensucia en el sentido de que nos manchamos con algo. Es como que en una camisa blanca en un restaurante cayó salsa de espaguetis, salsa de tomate. No querías ensuciarte, pero por casualidad o no sé qué, te cayó. Entonces, en este mundo nos vamos a ensuciar. De repente miras y ves una inmoralidad y dices, ay, no quería ver eso, pero ya se te grabó. Y ahí está la lucha para no recordarte otra vez de eso. Bueno, aquí vemos que al estar en el mundo nos vamos a ensuciar. También vamos a pecar, ¿verdad? Vamos a cometer errores, vamos a desfallecer en momentos, a desanimarnos y ahí va a venir la lucha. Esto significa que todo cristiano que vive en el Espíritu, es santo ante los ojos de Dios. Cuando caminamos en el Espíritu, Dios nos mira perfectos. Acuérdense 1 de Juan que dice que si andamos en luz, dice que la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Significa que al eso ocurrir, tenemos comunión con Dios. Puedo venir ante Dios. Significa andar en el Espíritu también que estoy siendo constantemente regenerado por el mismo Espíritu. La obediencia a la palabra también produce simultáneamente regeneración espiritual en nuestros corazones y vamos creciendo, madurando, etc. Pero también vivir en el Espíritu significa que si confieso mi pecado, soy limpiado y perdonado de mi maldad. Aún siendo creyentes, desafortunadamente vamos a volver a pecar. Debemos enfrentar el pecado como lo peor que pueda existir y lo más peligroso para la raza humana. Así lo debemos de mirar. A veces decimos, lo peor que puede pasar es una guerra. Bueno, antes de la guerra, el pecado movió al que inició la guerra. Lo peor que le puede pasar a uno es que en la calle te quieran matar. Antes del matador tomar la decisión, el pecado entró en su corazón. Entonces, el origen del problema es el pecado. El pecado maldijo al hombre y a la tierra, pero también envió a Cristo Jesús y fue crucificado en una cruz por el pecado. Ahora, ¿qué sucede cuando el cristiano comete pecado? ¿Qué sucede en nosotros? Y esto creo que va a ir a una tercera parte. Lo primero que sucede al pecar, y aquí más adelante voy a explicar algo para que miremos el pecado. Creo que lo expliqué en la enseñanza pasada, pero por si acaso se me quedó fuera, que pecar no es inicialmente el acto, sino que pecar primeramente es alejarnos de Dios. Le pongo un ejemplo. Si un niño, ¿verdad?, de 5 años, el papá deja $200 en la mesa y le dice a sus hijos, nadie le ponga la mano a ese dinero, ¿verdad? Nadie le ponga la mano a ese dinero. Aquí, ¿verdad?, no se le pone la mano a lo ajeno. Si el niño decide tomar el dinero, lo primero que hizo, escuche bien, fue dejar el mandamiento del papá, ignorarlo. Es decir, no voy a obedecer a mi papá, voy a hacer lo que yo quiero, lo que mi corazón me dictamine. Se dan cuenta que sí es pecado robar, pero inicialmente el pecado fue abandonar el mandamiento. Primero ignoramos el mandamiento y luego tomamos la decisión. Bueno, ¿qué es lo primero que pasa cuando cometemos pecado? Génesis nos dice, el mismo, ¿verdad? El Señor le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, el árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Esa palabra, ya hemos estudiado, significa separación. Lo primero que sucede cuando pecamos, somos separados de Dios. ¿Porque Dios se alejó? No. Porque nosotros primero nos alejamos y al estar lejos de Dios, cometemos pecado. Isaías, por ejemplo, 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el primer pecado que cometemos, la primera acción de pecado, no es el hecho externo, es la decisión interna. Cuando Eva comió del fruto, como también comió Adán, lo primero que hicieron fue poner a un lado el mandamiento. Eso es a lo que Dios le llama pecado. Incluso cuando Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, esa palabra significa sin ley.
¿Por qué la gente está llena de maldad? Porque decide sacar la palabra de Dios de sus corazones y ya se dan a sí mismo libertad para cometer hechos ilícitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que el hecho de pecado, el primer paso de pecar es dejar a Dios, dejarlo, abandonar el mandamiento para ir detrás del pecado. Entonces, no es que al pecar nos separamos de Dios, sino que nos separamos de Dios y a eso Dios le llama pecado. Entonces, como ese pecado de separación es lo que nos mata espiritualmente, y al nosotros tener pecado, no podemos volver a Dios. Fíjense, alguien hizo una ilustración de unos lentes, ¿verdad? Y eso es lo que nos sucede. Vamos a poner el ejemplo de la ceguera espiritual. Imaginemos una persona que necesita sus lentes para ver, ¿verdad? Depende de sus lentes para ver. Si se quita sus lentes, no ve. Imaginemos que esa persona de momento se le pierden sus lentes. Entonces aquí viene el problema. Esta persona ha perdido lo que le va a ayudar a encontrar sus propios lentes. Fíjense, es algo como que redunda. Mis lentes me ayudan a encontrar mis lentes. Necesito mis lentes para encontrar mis lentes. Yo sé que estoy aquí repitiendo mucho, pero ese es el ejemplo. Para yo poder volver a Dios, necesito a Dios. El pecado, la ceguera que tengo, no me permite encontrar a Dios. Entonces Dios tiene que venir, esa es la salvación, abrirme los ojos para yo ver a Dios y luego poder buscarle. ¿Cómo recibimos eso? Por la fe. El Evangelio nos ilumina por un instante. Por un instante. Nicodemo vio el Evangelio cuando fue a ver a Jesús. Le dijo, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Nicodemo creyó, recibió la salvación y obviamente recibió la salvación eterna, vida eterna en Cristo. Perdón. Entonces nos damos cuenta de algo. Si se le pierden los lentes a alguien que depende de sus lentes para ver, no los puede encontrar. Alguien tiene que tomar sus lentes y dárselo para poder ver. No solamente se le perdieron los lentes, se le perdió también aquella cosa que los va a ayudar a encontrar los lentes. Entonces el pecado es igual. Cuando me separo de Dios, escúcheme bien, he perdido aquello que me ayuda a acercarme a Dios. Entonces Dios tiene que venir a salvarnos, por eso se acercó a nosotros. Y cuando me alejo de Dios, ando a tientas, dice el mismo libro de Isaías, andan como a tientas a mediodía. No ven, andan perdidos porque no entienden espiritualmente. ¿Qué sucede con alguien ciego? Que camina hacia adelante sin saber a dónde va. Jesús dijo en Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces podemos concluir que el pecado produce una ceguera tal en nosotros que el mismo pecado te engaña de que es lo que más necesitas, es pecar otra vez. Es como las drogas, las adicciones, te hace adicto, pero te hace adicto, te destruye, pero vuelve y te llama, te dice necesitas más de esto para vencer esto. Y ese es el problema, que muchos no toman en serio el pecado. La idea del pecado es que nos conlleva a consumir las cosas materiales y terrenales, por cuanto hemos perdido el sustento esencial de la vida, el cual es Dios. Lo único que llena el alma es Dios. Entonces hemos perdido el sustento esencial de la vida y por esa razón no podemos acercarnos a Dios. ¿Y qué hacemos? Consumimos las cosas creadas y las hacemos dioses. Un ejemplo para avanzar sobre el final, Santiago 4, verso 1. Santiago 4, versículo 1. Voy a leer la versión nueva, Biblia Viva. A ver si me alcanza el tiempo para concluir con este verso. Si no, tendremos, creo que muy seguro, una tercera parte. Una tercera parte y luego iniciaremos nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? Madurando en el Señor. Los viernes a las 8 de la noche. Ahí lo publiqué por el Face. Fíjense lo que dice Santiago 4.1. Fíjense lo que el pecado hace. Por eso es que cuando hablamos del pecado es algo que debemos de enfrentar con mucho entendimiento, ¿verdad? Y no como necios. Dice esta versión, Santiago 4.1, dice, ¿qué provoca las guerras y los pleitos entre ustedes? Dice la pregunta, ¿qué es lo que provoca eso? ¿Qué es lo que inicia ese problema? Dice, pues son las pasiones que luchan dentro de vosotros, o de ustedes en este caso. Es decir,
Aquí pasión se está refiriendo a un deseo interno, y quiero explicar esto. Cada ser humano tiene deseo de Dios. Escúchenme bien, esta es una teoría que puede ser hasta mía, pero creo que es bíblica. Cuando algo no está tan seguro, así lo digo respetuosamente, digo creo, ¿verdad? Pero usted analícelo. Todo ser humano quiere a Dios, todo. Usted diría, pastor, no, la gente odia a Dios. Sí, le voy a explicar por qué digo esto. Cuando digo todo ser humano quiere a Dios, ¿verdad? A lo que me estoy refiriendo es como cuando ese que perdió sus lentes anda buscando sus lentes, pero los pisa sus lentes. ¿Por qué? Porque no los ve. Entonces, ¿qué sucede? La misma ceguera lo hace pisar aquello que tanto necesita, pero quería sus lentes. Entonces, ¿qué estoy diciendo con que todo el mundo quiere a Dios? No estoy diciendo que todo el mundo ama a Dios, busca de Dios, no. Estoy hablando de la naturaleza del alma, lo que el alma necesita. Cuando el alma pide, ¿verdad? Por la distorsión del pecado, no sabe que lo único que necesita y que le va a llenar es Dios. El mismo pecado engaña el corazón. Entonces, fíjense, aquí me estoy refiriendo es que todo ser humano sabe que necesita de Dios, o vamos a decir, no sabe, perdón, me retracto un poco. Toda alma necesita a Dios, pero por el pecado no lo sabe. Por la ceguera, la mentira, el engaño, no cree que lo único que necesita es Dios. Ahora bien, ¿cómo sé esto? ¿Por qué pienso en esto? Por lo que dice el texto. Miren, el texto dice, el verso 2, ustedes desean algo y no lo consiguen, entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Dice, pelean y se hacen la guerra. Dice, no tienen porque no piden. Y luego dice el 3, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. ¿Qué está diciendo el texto? El alma naturalmente necesita a Dios. El alma está casi clamando a Dios. Pero por cuanto el pecado está arraigado en el corazón, el pecado le dice al corazón, no necesitas de Dios. Tú eres tu propio Dios. El pecado le dice al corazón, Dios no te va a dar lo que tú necesitas. Como Satanás. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el alma, como se pega el imán al hierro, es lo que necesita el alma. Pero el pecado ha hecho separación, el pecado ha hecho división, al punto que racionalmente, ¿verdad? Humanamente, el ser humano no sabe que le está diciendo que no a lo único que lo puede salvar. Por eso Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pecado los tiene nublados. Cuando Jesús ve a los fariseos, le dice, ¿cómo no podéis ver, recibir mi palabra? ¿Cómo no podéis entender mi mensaje? O sea, le estaba hablando el mismo Dios que ellos decían buscar. Entonces ellos buscaban de Dios, pero por el pecado estaban torcidos. Y aquí el texto dice, el verso 4, oh gente adúltera, ¿no saben que el ser amigo del mundo, que al ser amigos del mundo son enemigos de Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El autor de Santiago nos habla de cómo nuestro corazón, al dejar a Dios, pierde el entendimiento de lo que en verdad nuestra alma necesita. Al pedir mal, el mismo deseo pecaminoso nos conlleva a menospreciar al prójimo y exaltar las cosas del mundo por encima del señorío de Cristo. Miremos las 5 expresiones de Santiago aquí. Aquí lo primero que vemos es esa palabra piden, desean. Ustedes piden, desean. Pero luego le dice, desean y piden mal. Sus deseos son malos. ¿Por qué? Por el pecado. Y luego dice, al pedir y luego pedir mal, no se sacian. ¿Y qué produce un corazón insaciable? Homicidio, pleitos, guerras, etc. Envidia, celos. ¿Qué sucede luego? Buscar en el mundo lo que el alma no encuentra, obviamente está vacía y por eso se hace enemigo de Dios. Adora al mundo. Aquí la palabra cuando dice que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios, lo está diciendo en términos de adoración. Me explico. El alma está pidiendo agua espiritual, así como la mujer samaritana, ¿verdad? Jesús le dio agua viva. Como el alma no encuentra esa agua, ¿verdad? Hace del mundo y de la creación, de lo creado, hace un Dios.
el dinero, la fama, etcétera, ¿verdad? Los hombres, el sexo, las drogas, cualquier cosa lo hace su propio Dios. Y trata de buscar en las cosas terrenales lo que solamente Dios le puede dar. El pecado es el que juega el papel más fuerte en distorsionar nuestra manera de ver a Dios y el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Dios debe de estar por encima de la creación, pero el pecado invierte las cosas y pone la creación por encima de su creador. Entonces, al entender nada más eso de manera sencilla, qué tan peligroso y qué tan delicado es entender el enfrentar nuestro pecado. Bueno, algunos piensan que pecar es fallar, como todos fallan, pero no se dan cuenta que pecar siempre nos va a conllevar a separarnos de Dios. Esa separación produce insatisfacción, esa insatisfacción produce más pecado y ese pecado produce destrucción. Lo voy a repetir. Ignoramos muchas veces que el pecado nos separa de Dios. Al separarnos de Dios, estamos insatisfechos y la insatisfacción produce más pecado y ese pecado produce destrucción. Entonces, ese ciclo, desafortunadamente hay cristianos que viven en él. A no buscar a Dios de todo corazón, a no estar en su palabra, no servir a Dios, no tener comunión los unos con los otros, ¿verdad? No hay unión a Dios, por lo tal, no hay satisfacción del corazón, mucho menos frutos del Espíritu. Entonces, por eso es que pecar, debemos de ir a otro nivel en la manera que vemos el pecado. ¿Por qué digo nivel? Porque por toda la vida hemos visto pecado como, bueno, yo robo, mato, ¿verdad? Miento. Está bien, eso es pecado. Pero debemos de ver el pecado como el orden de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Bueno, amar a Dios sobre todo. Bueno, podemos decir que el primer pecado, el más grande, es no amar a Dios sobre todo. Si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, significa que el pecado más fuerte es dejar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ahí es donde entendemos que al yo no cumplir los primeros 4 de los 10, si decimos hablar de los 10 mandamientos, mucho menos podré cumplir los otros 6. Y ahí tenemos el ejemplo del joven rico que le dio más valor a sus riquezas que a Dios. Entonces, el pecado debemos de verlo siempre como dejar a Dios. Cuando decimos pecar, no veamos, por ejemplo, el robo, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, la mentira, todo eso es el resultado de haber dejado a Dios. Entonces, no debemos de mirar el pecado como que, ay, ¿verdad? Le hablé mentira a fulano. Bueno, el pecado es de hablar mentira. No. El primer pecado fue que dejé a Dios, lo abandoné, me desconecté de la vid. ¿Por qué? Porque Juan 15 dice que la vid produce fruto. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Entonces ahí entendemos claramente de que pecado inicialmente es dejar a Dios. No olvidemos que el pecado no comienza con el hecho, sino al apartarnos de Dios. Y el pecado de desobedecer a Dios produce la muerte que nos conlleva luego a seguir viviendo en pecado continuo. Y por eso es a la pregunta de algunos que dicen, ¿por qué no puedo dejar este pecado? Porque tu estilo de vida no es de buscar a Dios, servir a Dios, adorar a Dios. Amén. Creo que esta enseñanza está muy conectada a la enseñanza del domingo. El domingo pasado hablé de la verdad de las 3 cosas que no podemos como creyentes vivir sin ellas. Voy a traer una segunda parte también, el cual es la palabra, la oración y la adoración. Y si vivimos en esas 3, el pecado no encontrará lugar en nosotros. No significa que no pecaremos, pero vamos a ir viendo el pecado cada vez morir más rápido, más efectivamente, y vamos a ir creciendo a la imagen de Cristo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Tendremos una tercera parte de este tema de cómo enfrentar el pecado y me gustaría concluir en oración. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias por darme la garganta, Señor, a pesar de estar con tantas alergias. Te doy gracias y gloria por ayudarme, Señor. La palabra llegó clara y te pido por aquellos que nos ven, Señor. Si alguno de los que me está viendo no te conoce, Señor, yo te pido, Señor, que toque sus corazones, Señor, y que ellos puedan reconocer que tú eres el Dios de toda la tierra, Señor, y que tú andas buscando no un prosélito o un seguidor de religiones, sino alguien que venga a conocerte a ti
para iniciar una relación con el Dios y Padre y Creador de todo el universo. No estamos adorando a un Dios pagano o un Dios más, sino al Dios que lo creó todo, el cual no existió nada antes de ti, Señor. Así que yo te pido que alcances a aquellos que no te conocen o que a lo mejor piensan que tienen una relación contigo y no la tienen, Señor. Yo te pido misericordia, te pido paciencia y que envíes obreros, Señor, porque la mies es mucha, Padre. En el nombre de Jesús le damos gracias a nuestro Dios. Gracias a ustedes por sintonizarse con nosotros. Gracias por compartir las enseñanzas, por suscribirse en el YouTube, seguirnos por el Face, por seguirnos por el soundcloud.com. Siga compartiendo para que las enseñanzas sigan llegando a los oídos de muchos y podamos evangelizar de manera virtual. Que Dios les bendiga, buenas noches y nos vemos el próximo domingo desde las 10 de la mañana. Dios les bendiga.